Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Opinión Vertical. Aquí estamos este sábado, un día más con todos ustedes, agradecidos siempre el Todopoderoso y ustedes, quienes me dan esta maravillosa oportunidad ante el Altísimo. Dando la bienvenida, aquí inicia formalmente Opinión Vertical. Bueno, miren, el pasado 2 de febrero, que fue el jueves, pues celebró un aniversario más de la llegada de Camaño por Playas Caracoles. Y es evidente que este acontecimiento histórico, esto fue el 2 de febrero de 1973. Esto provocó en pleno y en el apogeo de los 12 años del doctor Balaguer. ¿Qué pasa? Que Camaño, cuando llega con la intención, con el objetivo de enfrentar al gobierno de Balaguer. Y ustedes ya conocen parte de la historia que pasó, que tanto a Camaño como a sus correligionarios, pues hubo la persecución que hubo en su momento y lamentablemente pasó el fatal acontecimiento que ya todos sabemos del asesinato a ellos. Ahora, esto evidentemente que en el ámbito político nos lleva a reflexionar, porque también hay que decir aquí que esto provocó, fíjense que esto fue 2 de febrero de 1973, esto provocó fue parte de la división prácticamente, lo que conllevó a una división notoria entre el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, por aquello de que tanto Juan Bosch, el profesor Juan Bosch como el doctor Peña Gómez estaban un poco en diferencia con ese acontecimiento. Y entonces hay quienes apoyaban el accionar de Camaño, de Francisco Alberto Camaño, en ese accionar de contrarrestar al doctor Balaguer, al gobierno de Balaguer. Y entonces, de ahí nace el PLD. En 1973, cuando se crea, ustedes saben, el Partido de la Liberación Dominicana con el profesor Juan Bosch a la cabeza. Esta semana, bueno, precisamente el propio 2 de febrero, el jueves, el Listín Diario trae un trabajo amplio al respecto y lo titula de la siguiente manera: cuando Camaño llegó, había plan para aniquilar a Balaguer. Y dice: el grupo guerrillero, comandado por Francisco Alberto Camaño, ascendió a las montañas y alcanzó el macizo de la Cordillera Central, donde varios días después tuvo el primer combate con el ejército. Ahí fue donde pasó pues el acontecimiento que decía al inicio, donde lamentablemente falleció. Miren, la historia aquí en el país, sobre todo cuando se trata del ámbito político, tiende a maquillarse mucho y tiende a hablarse de todas las maneras. Y obviamente los historiadores ponen ponen la historia, vamos a repetir el término, ponen la historia donde le conviene y como le conviene. Bien, Balaguer, yo nunca voy a justificar los 12 años de Balaguer. Yo nunca voy a ir cónsono con eso. Pero Balaguer, fíjense que ese trabajo que hace el Listín Diario, a ver quién firma en el Listín, bueno, el propio director, don Miguel Franjul,
Esto evidentemente que ha desatado los demonios, ideas encontradas porque siempre se dice, bueno, los 12 años de Balaguer pasó tal hecho, pasó tal cosa, pero no se van al fondo del asunto. Él quería, lo que dice el Listín Diario es que Camaño vino con la intención de aniquilar a Balaguer. Entonces, es evidente que en una situación así no se va a quedar nadie de brazos cruzados. Repito, no justifico nada. Lo que pasa es que aquí hay historiadores que han contado la historia a su manera. Y eso es importante que se sepa. Cosas como esta. Ha pasado algunas cosas con otros intelectuales de la época que, bueno, yo no me voy a meter mucho en eso. Pero las cosas o la historia hay que contarla como es. Otra cosa que se dice, por ejemplo, Camaño, presidente constitucional. No puede ser constitucional, porque la constitución del momento, del 63, hablaba de que usted para ser presidente de la República tiene que ser civil, no militar. Él era un militar, soldado. Entonces, no puede ser que se diga presidente constitucional de la República cuando era un soldado, cuando era un militar. Entonces, esas son cosas importantes decirlas para que haya una sociedad que conozca la realidad, parte de la realidad. No lo que dice siempre un grupito. Cuando los 12 años, aquí pasaron muchas cosas. Pero fíjense que hubo también un grupito que secuestró a un coronel norteamericano, al coronel Crowley. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Que lo metieron ahí al Hotel Embajador y lo secuestraron a un coronel norteamericano. Entonces, pero esos son de los que están en la historia, como los paradigmas de la historia. Y personas intocables, que no se les podía tocar. Pero su accionar, pues, han dado con el tiempo, han dado con el tiempo, y se ha dicho con el tiempo, la realidad de muchas cosas. Yo no quisiera que me malinterprete, no quiero que piensen que estoy defendiendo el accionar de los 12 años, del doctor Balaguer, ni lo que sucedió con los correligionarios de Balaguer. No estoy defendiendo eso. Es poner la cosa en su lugar y que la historia se cuente como es. Vamos a la primera pausa, retornamos en brevísimo tiempo, no se muevan.